Señoras y señores, damas y caballeros uruguayos y extranjeros, en vivo desde Canal 4 para todo el país y el mundo. A partir de este instante da comienzo el 7º programa de la 11ª temporada del único periodístico de investigación de la televisión uruguaya, Santo y Seña. A continuación y con todos ustedes, buenas noches, Nacho Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos en vivo de Canal 4, las 20:46. Domingo espectacular el que tuvimos hoy. Y qué semana movida. Una semana donde a nivel municipal Carolina Cose se quedó sin los votos de la oposición que precisaba para conseguir esos 70 millones de dólares de préstamo del BID. Y bueno, y ahora tendrá que ingeniárselas la ingeniera, ¿no? Porque es una plata que le venía muy bien para sus grandes objetivos, como la limpieza, por ejemplo. Durísimo intercambio, por otra parte, entre Carolina Cose y Laura Raffo, al frente de la departamental de Montevideo. Ya vamos a estar analizándolo en nuestra mesa de periodistas, acusaciones de mala fe de un lado y del otro. Y una semana que, si bien para muchos se hizo más corta por el feriado del lunes, también es cierto que el mismo lunes, ese feriado, ¿no? Porque se corrió el 19 de abril, el presidente de la República sorprendió a todos con los anuncios para intentar paliar los efectos de esta inflación que estamos sufriendo los uruguayos. Anuncios que iban por un lado distinto al que le venían reclamando los propios socios de la coalición de gobierno. El presidente habló de aumentos de salarios, aumentos de jubilaciones y cosas que se van a viabilizar en las próximas horas, pero que generaron también la crítica de economistas de la ortodoxia que no se esperaban esas medidas de izquierda, como les llamaron algunos, por parte de un Lacalle Pou. También lo vamos a estar analizando dentro de unos minutos. Y nuestro informe central, a cargo del Bicho Amaral, precisamente tiene que ver con el aumento de los precios. Estuvo recorriendo campo y ciudad, fue a panaderías, ferias, carnicerías también, para tratar de entender por qué está pasando lo que está ocurriendo con los precios de la canasta, hablando con economistas también, hablando con productores, y vemos un avance de eso porque todo se sabe. Es puro quejido la gente, verdura, comestible, carne. Y los precios están salados. Este tomate, 60 pesos el kilo, va para ponerlo en un banco, a plazo fijo. Un disparate, el cherry y el tomate, los dos se fueron para arriba. ¿Es el asado barato? Es de alta categoría. Un 3% a las jubilaciones y a las pensiones. ¿Por qué los jubilados como objeto de población? Porque es rentable políticamente. Yo entiendo los análisis, a nosotros nos toca la realidad. El que toma la decisión, la señal que recibe es: los precios me aumentaron, los salarios me aumentan, yo aumento el precio. En minutos vamos a estar con nuestro informe central. Y a propósito de los precios, nuestra pregunta de Twitter en la encuesta de esta noche está directamente vinculada a eso. Y la consulta que les hacemos a ustedes es: ¿cuánto les está afectando este aumento de los precios? ¿Demasiado? ¿Bastante? ¿Poco? ¿O nada? Quizás hay gente que no le afecta nada. @SantoTV4 para votar. Me dicen que ya viene a muy buen ritmo desde que fue subida a Twitter nuestra encuesta. Y también hoy vamos a tener jugosas novedades de informes pasados. Por ejemplo, de carteleras de chantas. Yo digo la cartelera de los sillones. Flojo, ¿cuántos informes llevamos hechos sobre este tema? 3 llevamos hechos en la historia de Santo y Seña. Yo hice uno, que si mal no recuerdo fue en el año 2010. Se llamaba Dana Tapices, cuando estaba en la radio. Y siguen los mismos, cambiando de nombre sistemáticamente, pero el mismo modus operandi. Vos pagás y después el sillón no lo ves nunca o lo ves tarde y obviamente en pésimas condiciones. Bueno, tenemos novedades a este respecto que nos trae Bernardo Woloch, y algo increíble porque hay una persona conocida por todos, un artista que hoy es la cara de esa empresa. Y se lo puede ver en Instagram, por ejemplo, y hablo nada más y nada menos que de Agustín Casanova. Bueno, estuvimos hablando con él y no se lo pierdan porque lo vamos a comentar en un instante nada más. Vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Señor Pablo Robles, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ya lo empezamos a ver en pantalla. Twitter, @SantoTV4, también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Facebook. Nos encuentran como Santo y Seña y también en Instagram como Santo y Sena 4. Bien, no te estoy escuchando por acá, pero espero que la gente sí te esté escuchando. Me voy a persignar como siempre. Saludo a Damián de Cute Cats, saludo a Estudio Mutuo, a Brooksville, que me viste como de costumbre, muy amables. Y como siempre,
sobre el final del programa. Vamos a estar en nuestro living. Vamos a tener música en vivo. Venía de Venezuela, un venezolano que la rompe. Rod, creo que ya está por allí, ¿no? Rod Calcaño. Vas a ver que va a cantar de todos los estilos. Y al final nos vamos a ir tocando alguna con él. Y en nuestro living, por supuesto, que vamos a estar brindando con una Dadobier, esta especial. Una cerveza bien fría. Una cerveza artesanal independiente como vos. Y hoy vamos a compartir una Lagerlef, una cerveza suave y muy fácil de beber porque tiene menos alcohol y menos amargor que las demás. Tiene todo para hacer tu cerveza preferida. Es la Lagerlef de Dadobier. Y aquí estamos entonces. Muy buenas noches a todos. Leo Pereira, ¿Cómo le va? Pablo Fernández, Bicho Amaral. Muy buenas noches para todos. Un saludo a la comunidad armenia también en esta fecha donde se recuerda el genocidio que sufrieron hace 107 años exactamente. Y bueno, también vinculado a un tema polémico del momento, ¿no? Justo en el día de ayer, el canciller turco, Turquía, fue obviamente quien emprendió el genocidio contra los armenios y bueno, tuvo la infeliz y desgraciada idea de hacer ese saludo terrible, ¿no? Que hace alusión a los lobos grises, ¿no? Ese grupo paramilitar guerrillero, ahí lo vemos, ¿no? Precisamente, y se lo hace a los armenios, ¿verdad? ¿Dónde era esto, Pablo? Esto era en la Plaza Matriz, a la salida. El canciller turco se estaba retirando para el aeropuerto, estaba dejando el país. Había inaugurado la embajada turca, los armenios, las colectividades armenias fueron a la Plaza Matriz para manifestarse, criticando su llegada, incluso criticando la negociación del gobierno. Y la respuesta de él fue ese gesto, ¿no? Y la respuesta es un gesto que, para que tengan una como idea... que emula un lobo, hace claro, eso, ¿no? Los lobos grises son este grupo guerrillero paramilitar, bueno, condenados internacionalmente. Francia, por ejemplo, es uno de los países que lo ha hecho. Es un símbolo racista y fascista. Para que tengan una idea, es lo que para el nazismo era el saludo con la mano extendida. Bueno, es como si les hizo eso en la cara a los armenios que quedaron tan conmovidos. Y el presidente de la República que actuó rápido, ¿no? Rápidamente, sí. Dijo que era lamentable esto, más allá de que ahora la calle está negociando un tratado de libre comercio con Turquía. Es de destacar la valentía del presidente de igualmente destacar el tema del genocidio armenio, que es muy poco conocido. Ojalá que este hecho lo ponga en el tapete y leamos un poquito más de este episodio lamentable. Sí, ¿no? la calle lo que hizo fue condenarlo y bueno, de hecho dio instrucciones a Bustillo, el canciller. Exactamente, ¿no? para porque convocar que mañana lunes el embajador uruguayo en Turquía vaya con Bustillo. Va a ir a hablar con él. Fue convocado por el canciller y fue en el mismo día que se generó el hecho, fue convocado. Rápido, sí. Pero no es menor que el gobierno ya se haya pronunciado sobre esto y diga que estas cosas no se permiten en Uruguay, en el momento donde se está negociando algo que es de mucha guita. El TLC con Turquía. Claro, entonces, cuando hablamos todo el tiempo de la política... pero a ver, la calle pasó un mensaje donde le dejó claro. Dijo, a ver, una cosa es la economía. Y sí, así como en su momento siendo legislador, creo que recordó que le había propuesto un TLC con Cuba. Claro. Y obviamente no comulgamos con sus ideas, decía el presidente. Lo mismo con China, ¿no? Estamos tratando de que salga TLC con China. Lo podemos hacer con Turquía, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Relaciones comerciales, lo que nos sirva, ¿no? Porque es plata para los uruguayos. Ahora, la política interna, los gobiernos o este tipo de gestos los vamos a condenar y los condenamos sin titubeo, como lo hizo. Decía Luis Valle cuando iba a tener acuerdos políticos con China, ya en aquel tiempo le preguntaban, pero ¿usted qué le va a vender? Y dijo, de todo menos el alma. Y esto es así, ¿no? Claro. Bueno, Nick Noboa, siendo canciller, decía business is business. Negocios son negocios. ¿Ah? Claro. Los negocios por un lado, pero eso no quita que, bueno, hay que ponerlo en su lugar, como lo hizo el gobierno uruguayo. Son bravos estos turcos. El gobierno de Erdogan es un terrible, y este gesto de este canciller, yo no creo que tenga consecuencias en su país. Seguramente lo van a aplaudir. Sí, lo aplauden, gente de la delegación. Sí, ahí al lado se iba en el auto y lo aplaudían. Y algo para destacar también, porque esto ocurre en Uruguay, ¿no? Que fue el primer país en reconocer el genocidio armenio, el primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio. Y una relación muy cercana. Un saludo de nuevo a la colectividad armenia que está tan afectada por estas horas. Bueno, pongamos en la coyuntura el domingo pasado, domingo de Pascua, aquí, ¿se acuerdan que analizamos todo ese cúmulo de medidas que le venían sugiriendo o pidiendo a la calle por el tema de la inflación, de la propia coalición de gobierno, que sacarle el IVA a esto, sacarle el IVA a esto otro? Pues decía, creo que a todos nos sorprendió el anuncio del lunes en la nochecita
cuando la calle dijo, no voy a ir por ese lado, que ya algo había hecho, sacándole el IVA al asado, ¿no? Sacarle 19 productos, no, vamos a ir por el otro lado, poner plata en el bolsillo de los uruguayos, es lo que dijo, ¿no? Anunciando entonces aumentos de los salarios públicos, aumentos de las pasividades y adelantando la negociación de aquellas mesas que iban a ajustar recién el año que viene. Entonces, claro, mientras tanto la inflación te va comiendo el bolsillo. Bueno, adelántense esas negociaciones para este año, eso es lo que propuso el presidente, ¿no? Sí, ¿Cómo se vio en torre ejecutiva esto? De alguna forma lo que hizo es, agarró la metralleta y tiró perdigonada para varios lados, ¿no? Con un anuncio cayó varias bocas, digamos, porque veníamos de que dentro de la coalición le exigían medidas, le habían sugerido, algunos blancos habían sugerido, el PIT-CNT estaba presionando para que se accionara y el mismo frente que decía que el gobierno estaba sin acciones. Bueno, de alguna forma el anuncio de la calle sorprendió a todos y fue hasta un poco más de lo que le pedían sus propios socios. Sí. Porque vos hablaste con algún dirigente de Frente Amplio, no de los nombres, ¿no? Pero ¿qué te decían en relación a este anuncio? Yo hablé en confianza con un importante dirigente de Frente Amplio que me decía, che, nos descolocó hasta el punto que me dejó en una posición incómoda que no sé qué hacer. Tuve que ir a hacer declaraciones públicas. Porque la decisión y el anuncio iba más por el lado de la izquierda. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir que un presidente liberal, ¿no?, en momento de inflación, iba a poner más plata, ¿no? Cuando ya el Banco Central había tomado medidas como subir la tasa de interés. Poner más plata de esa forma, subiendo salarios. Claro, claro. Porque hay otra forma de poner plata. Sí, pero que igual van contra la ortodoxia liberal. Porque lo que te dice el manual de economía es que si estás subiendo los precios, lo que estaba haciendo el Banco Central, subir la tasa de interés, ¿para qué? Para que la demanda baje. Entonces, si vos pones más plata, la demanda hace que los precios suban. Bueno, es un tema económico que ya vamos a analizar en profundidad en el informe del bicho con Gabriel O'Donnell. Incluso esta fuente, cuando se lo preguntaba, me decía que si bien estaba en contra, tenía que decir que estaba a favor, porque no sabía qué decir. Porque ¿cómo te posicionás desde el frente, en la opinión pública, en contra de la suba de salarios y pasividades? Bueno, igual desde el frente y del PIT-CNT tildaron estos anuncios de insuficientes, ¿eh? Y al presidente de la calle no le sorprendió, como vemos a continuación. Que el PIT-CNT haya dicho que es insuficiente no me llama la atención. No esperaba otra cosa del PIT-CNT, que ha tenido una oposición sistemática al gobierno. Electoral hasta hace poco tiempo y sistemática. Es su opinión, no me corresponde a mí discutirla. ¿Cómo lo ves, bicho, esto que pasó? Ahora, a la calle lo habían estado corriendo por izquierda, porque le estaban presentando medidas que iban por la izquierda. Sácale el IVA, subí pasividades, había pedido un bono. Pero Ciudadanos, ¿te acordás que a través del EPS y de MIDES, prestaciones también? Prestaciones, venía siendo corrido, bueno, Cabildo Abierto, venía siendo corrido por ahí y termina siendo un anuncio donde le terminan pegando por derecha. Porque, y bueno, sí, muchos economistas, ¿no? Liberales dicen, esto va contra el manual de economía, ¿no? Va porque es inflacionario, porque tienen que subir los precios, porque afecta a los empresarios y afecta a los exportadores. Es como yo le decía, ¿no? Sí, el manual de economía puro y duro dice, bueno, en momentos de inflación no pongas más dinero. Pero también, por otro lado, el manual de la política te dice, che, todo el mundo está caliente por el aumento de los precios y dice que no le da. Vamos a ver qué da nuestra encuesta de Twitter. ¿Y qué dice el manual del buen presidente? ¿No? Que no pongas un peso más porque si no puede conspirar contra la inflación. Difícilmente te agradezcan y te digan, gracias, señor presidente, por ser tan responsable con los números, ¿no? A mí no me llamó mucho la atención esto. La verdad que no me sorprendió. Yo no sé si poca gente se acuerda, pero cuando inició el gobierno, la ministra de Economía, Arbeliche, dijo que este no iba a ser un gobierno ortodoxo desde el punto de vista económico. Yo no sé si nadie se acordó de eso, ¿eh? O sea, a mí no me sorprendió esto. Vos sabés que algunos me decían que acá en la calle también, salvando las distancias, puede haber sorprendido yendo contra la corriente como hizo con el coronavirus. Dijo que se sigan los motores, ¿no?, andando y nada de cuarentena. Y la verdad que quedó bastante solo en eso. Bueno, acá también va contra... Yo creo que lo sorpresivo del lunes, a mí no me sorprendió que el lunes anunciara medidas. Lo que me sorprendió es la medida que anunció. Pero claro. Se venían habiendo un cúmulo de reuniones y movimientos, incluso en Semana Santa, que daban la pauta de que en algún momento iba a terminar haciendo un anuncio que fuera a poner dinero. Capaz que era poco, capaz que era mucho. Me sorprendió el tipo. Pero déjame mostrar una encuesta de equipos, porque también, y creo que viene a cuento de lo que Leo va a decir, una encuesta que muestra cómo a principios de abril, porque esta encuesta se hizo en los primeros días de abril, se conoció ahora, pero la aprobación a la calle cayó. Fíjense que en febrero había sido de 52 y bajó a 47. Y la desaprobación
aumentó de 28 a 33. ¿Ah? Seguramente el presidente de la República tuvo acceso, o si no tuvo acceso a esta encuesta, tiene olfato político, está claro, y no hay que ser tampoco Einstein para darse cuenta que la gente va a desaprobar a un gobierno cuando aumentan los precios, ¿no? Pero a mí me gustó mucho lo que dijo Lacalle cuando recibió la andanada de crítica de los analistas, de los tecnócratas, de los economistas, ¿no? Ellos analizan y yo decido. Yo creo que hay que destacar el tantas veces denostado político, tantas veces denostado sistema político, que en estos momentos es cuando toman decisiones que realmente tienen que apuntar a que los números no se caigan, pero tienen que tomar decisiones mirando a la gente. No nos olvidemos, digamos, que de las últimas crisis, de la crisis de 2002, salimos gracias a los políticos. Hay que hacer memoria, ¿eh? Sí. Salimos gracias a Chugarri, salimos gracias a Jorge Valle, que tenía amistad con Bush y consiguió ese préstamo de... Yo tampoco pondría a los economistas como los malos de la película y a los políticos como los salvadores, porque muchas veces ocurre todo lo contrario. Sí. Políticos que por no escuchar a los economistas, pero llevan un país al desbarranque, como pasó, por ejemplo, bueno, Argentina está pasando hoy, Venezuela y tantos otros. O sea, los economistas también están procurando un bien, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que no quizás, lo hacen de... A ver, hay economistas como Lesker que dicen que la calle se quedó corto. También depende de qué economista. Andá a preguntarle a uno del Cuesta Duarte del PIT-CNT. Por eso le digo. O sea, hay economistas y economistas, hay bibliotecas, pero creo que entiendo dónde vas vos. En la hora de las definiciones tiene que haber una definición política. De no ser ortodoxo. Política, decimos, no ser ortodoxo, Claro. no mirar solamente los números. Está siendo A pragmático. la gente. Además de hacer eso, también les mojó la oreja. Le dijo, las críticas también me criticaban en la campaña cuando decían que no iba a poder aplicar el plan de ajuste y lo apliqué en una pandemia. O sea, le pasó una factura también. Bueno, esta fue la noticia a nivel de gobierno nacional. A nivel del gobierno departamental, bueno, se lo decía, ¿no? La Junta Departamental que no terminó dándole los votos a Carolina Cose para que se aprobara un préstamo que venía negociándose, que ya estaba aprobado por el BID, $70 millones para la Intendencia de Montevideo, pero claro, Cose precisaba una mayoría especial, precisaba votos de blancos, de colorados sobre el Partido de la Gente, porque tiene 18 ediles el Frente Amplio, y claro, le faltaban 3. Consiguió 2, no, porque 2 de Ciudadanos del Partido Colorado levantaron la mano, pero les faltó un edil para llegar a esa mayoría. Por lo tanto, se quedó sin la plata. Hace un minuto elogiaba a los políticos. No. Acá negociaron los políticos y no pudieron llegar a nada. Como te digo una cosa, no. Decía un amigo, la coherencia no es una virtud. Acá los políticos actuaron midiendo sus intereses políticos y no lo de la gente. Usted hablaba de Ciudadanos. Yo puedo entender que Ciudadanos, no voy a hacerle la ofensa de decir que no actuaron con un sentido de vamos a apoyar esto porque queremos que la gente de Montevideo tenga saneamiento. Pero también es un movimiento político electoral. Adrián Peña y Ciudadanos lo que quieren es ganar el espacio centroizquierda del Partido Colorado, perfilándose como una corriente que pueda captar votos del astorismo. Bueno, Talvi, fundador de Ciudadanos, al principio hizo algo de eso, ¿no? Hizo algo de eso. Hizo guiñadas a la izquierda. Yo le digo la verdad. Es legítimo. ¿Cómo no va a ser legítimo? Lo que le digo es que desconfío mucho de esta movida política, desconfía de que le puede dar efecto electoral. Yo conozco muy poca gente del Frente Amplio que diga, si el Partido Colorado tuviera una corriente ballista, yo me voy con ellos. Pero la apuesta también se entiende del otro lado, ¿no? Peña es ministro de Medio Ambiente. O sea, le dijo a sus ediles, acompañen a Carolina Cose. ¿Por qué? Sí, puede ser políticamente por esa guiñada al centro izquierda, pero se beneficia puntualmente porque como ministro de Medio Ambiente, entre otras cosas, vieron que es Felipe Cardoso, esa montaña de basura gigante que se ve así. Bueno, uno de las cosas, de los puntos negociados con el BID tenía que ver con una planta de clasificación de residuos que le ayudaría precisamente se puede batir el parche después a mejorar también. su gestión. Yo te di los votos, su propia batiste gestión. vos. Bueno, pero en la torre ejecutiva con Peña, ¿cómo quedaron? Están re calientes. Con el ministro. Re caliente. Pero aparte, recordemos, estábamos hablando del tema de precios. Es la segunda que marca un perfil, ¿no? Porque la otra vez le había ido a presentar públicamente las medidas y ahora lo que hace es manifestar públicamente a la medida de la inflación. De la Peña, inflación, sí, claro. Y ahora con esta decisión que lo deja por carta, por escrito. En la torre me decían, si él quisiera negociar de verdad, si quisiera negociar para tratar de sacarlo, no deja por carta escrito, claro, che, voten esto a los ediles para... explicarle esto a doña Tota, que capaz que no se enteró, pero el ministro Peña, es verdad, escribió una carta pública donde llamó a los ediles del Partido Colorado, no solo a los de su sector, que sí votaron con Cose, sino a todos los ediles colorados a que también levantaran la mano a acompañar a la intendenta del Frente Amplio.
barrio. Y entonces, claro, ¿no? Cayó espeso, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque esas cosas, así vos, se hacen sotoboche. Si querés negociar, negociamos en una mesa o le buscamos la vuelta, pero que un jerarca, líder del sector, comande a sus ediles de esa forma públicamente y lo deje escrito, eso hizo mucho ruido. Por lo que le decía de hoy. Peña persigue otra cosa, además de lograr o no el préstamo, sino de instalar Y una eso cayó imagen. mal, eso cayó mal. Sí, los otros sectores colorados, liderados por Sanguinetti y por Subía, también quedaron muy molestos con Ciudadanos, ¿no? Con esto que hizo. Y para completar la atención, Ope Pasquet criticó a los que no votaron, no acompañaron Ope Pasquet, que es de Ciudadanos, precisamente, que es de ¿no? Ciudadanos, Mirá, ahí tenemos el no tuit. votaron el préstamo de COSE. El tuit de Ope Pasquet, mirá qué duro. A ver, si le sacás la cara de Ope Pasquet, esto lo escribió Carolina Cose. Fíjate, no se puede gobernar el país ignorando a Montevideo, que tiene la intendenta que la ciudadanía eligió. No le hemos declarado la guerra santa al Frente Amplio ni a nadie, ni tomamos de rehén a los montevideanos por motivos políticos y especulaciones electorales. O sea, argumentos muy similares a los que obviamente utilizó Carolina Cose en las declaraciones públicas que hizo. De hecho, una de las frases de Cose, ponela nomás, dijo: no nos quieren dejar limpiar Montevideo, acusando a los blancos, ¿no?, de al no haberle dado esos votos en la Junta o no dejarlos cumplir con uno de sus cometidos fundamentales. Pero eso, de vuelta, es otra discusión. Eso no es verdad, eso es mentira. Porque, ¿lo que dice Cose? Claro, porque no es que no... Es lo que decía Leo, es política. No es que no la dejan limpiar. O sea, uno vota un intendente con un programa y tiene guita. No es que le dan una intendencia sin plata. Vos tenés que gestionar un presupuesto. Cose tiene presupuesto para limpieza. Esto es endeudarse, es un plan más grande. Que uno puede decir, ¿está de acuerdo o no? ¿Está bien? Lo que claramente se decidió es no seguir endeudando, pero no es que no dejan limpiar. Está bien que entiendo que esto es una guerrilla política en la que uno tiene que marcar el perfil. Es como que cuando Orsi decía, no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer obra. Bueno, no. Es una guerrilla política de posicionamiento. Vamos a escuchar a Carolina Cose, que acusó directamente a los blancos de estar haciendo política menor. Vean al intendente. La instancia de hoy, el hecho de hoy, traza una línea que marca dos formas de hacer política. De un lado, que es el nuestro, está la forma seria de hacer política, poniendo en el centro los intereses de la gente, poniendo en el centro los intereses de Montevideo, poniendo en el centro los principios. Del otro lado de la línea está la irresponsabilidad de hacer política menor. Esto es como una relación espejo, porque se acusan mutuamente de las mismas cosas, frente amplistas y blancos y colorados, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que en ambos bandos se pueden encontrar argumentos sólidos para el préstamo o no préstamo. Pero también uno puede atribuir maquiavelismo. Intereses políticos, claro, ¿no? acá, Perdón que acá hay una cosa que es clara. La basura es el principal o de las principales preocupaciones de montevideanos. Y los montevideanos quieren tener la ciudad limpia. ¿Seguro? Si Cose, gastando más plata y endeudándose, lo llega a resolver el problema, que es un problema que no se resuelve hace más de 30 años, se va a poder florear. Y uno puede sentir que los blancos, la oposición, Laura Raffo, no va a llegar nunca a intendenta si Carolina Cose se puede florear limpiando Entonces arranquémosle la cabeza y peguémosle en la línea de flotación, decís vos, ¿no? También lo mismo dice Laura Raffo de Cose, no se preocupa por los 20.000 uruguayos que están chapoteando entre la mierda porque no tienen saneamiento. Los blancos propusimos que haya saneamiento para ellos y Cose dice, no, solo 2 barrios con saneamiento. Lo que me interesa a mí es la limpieza porque son votos. Me decía Raffo, la entrevisté en La Pecera, me decía, el saneamiento se suele decir en la jerga, ¿no?, que es como una inversión enterrada. No se ve. Claro, la limpieza la vemos, ¿no? El y capaz que en esos lugares donde hace saneamiento, capaz que ya tienen los votos cautivos del Frente Amplio. Pero ¿por qué? Cose dice que hay que poner en primer lugar a los montevideanos. Laura Raffo dice hay que poner en primer lugar a las familias más necesitadas. ¿Por qué nadie se bajó del caballo? ¿Por qué nadie dijo, bueno, no puedo probar esto, aprobámoslo de ustedes? Bueno. Que le llega a menos gente, pero por lo menos atendemos a miles de personas. Ahí puede haber algo que sea una crítica de recibo para las dos, si se quiere, para las dos partes. Pero hablando de Laura Raffo, claro, cuando Cose los critica por estar haciendo política menor o actuando de mala fe a los blancos, Raffo le da vuelta la jugada. Le dice, actuar de buena fe es siempre poner en primer lugar a las familias más necesitadas, aunque esas inversiones no sean las que más lucen, haciendo alusión al saneamiento, que es la prioridad que los blancos querían, ¿no? Esperemos que Cose haga política mayor y apruebe nuestra moción para llevar saneamiento a 5 barrios con el dinero que ya dijo que tiene. Pero veamos a Laura Raffo en las declaraciones que hizo a Telenoche. Es de buena fe dejar a 78.000
montevideanos y a sus familias viviendo entre las aguas podridas para destinar ese dinero que podría ser para saneamiento, destinarlo en la compra de camiones, de contenedores y de publicidad con un préstamo que pagaríamos los montevideanos durante los próximos 25 años, no parecería ser de buena fe. Bueno, ahí ven, ¿no? Las palabras de Laura Raffo. También hay otro argumento que manejan los blancos y es que estamos hablando de endeudarse con el BID a 25 años, porque estos 70 palos es una deuda a 25 Por eso, años. le hubiesen dado todo y no lo iban a votar nunca los blancos. Laura Raffo habla de saneamiento. Si le decía que sí la intendencia, no lo iban a votar. A mí un dirigente blanco... ¿Entendiste lo que yo iba a decir? Sí, Porque me leíste la mente. No. Iba a terminar una idea. No, hombre, no, porque pensé que ibas a renovar por ahí. Lo que le dicen los blancos es, vos te endeudás a 25 años y eso corresponde, sí, para una obra como saneamiento que sale a larguísimo plazo. Vas a enterrar unos caños en Montevideo. Ahora, no me podés pedir endeudarte a 25 años, como pedía Carolina Cose, para que la mayor parte o la mitad de ese préstamo sea para comprar camiones de basura o volquetas, por ejemplo. Que se rompen a los 5 años. Claro, pero ¿no? Por eso, cualquier negociación que se hiciera iba a conducir a esto que pasó. No vos iban a dar los votos. Vos decís que había una decisión política, claro, una decisión política previa. Obvio. Y bueno, es que acá estaba sobrevolando lo que decías vos, lo de Canelones, donde Orsi sí consiguió el voto traidor, ¿no? De un edil del Partido Nacional, ¿se acuerdan? Que levantó la mano y por lo tanto le permitió el fideicomiso millonario para que él pueda hacer obras. Bueno, acá Carolina Cose no pudo conseguirlo. Es la política. Bueno, es la política. Puede ser. Y Ranch of Cards. Obras que eran... House of obras Cards, que... es Ranch of Cards. ¿Por qué rancho? Claro, más chicos, más uruguayo. Digamos. Eran obras más chicas que lo que Pero el tenían. espíritu de Underwood está, digamos, ¿no? Estaba sobre vuelo. Ahora, sí. Toda esta jugada se está concretando en un momento en que las relaciones entre el Partido Colorado y la Intendencia están pasando por uno de sus peores momentos, ¿no? ¿El Partido Colorado? El Partido Colorado, más que nada, el sector ballistas del expresidente Sanguinetti. La casa del Partido Colorado le deben cientos de miles de dólares a la Intendencia de contribución y demás. Sanguinetti fue el año pasado a hablar con Cose y le dijo a ver si le podía arreglar esto, ¿no? Porque además es una casa partidaria, es una casa histórica y demás. Sí. Y Cose dijo, sí, quédese tranquilo, Julio María, y yo lo voy a arreglar. ¿Y? Olvídese. Lo suyo no sale. Lo suyo ya sale. No solamente eso, sino que embargó a la Intendencia por $250.000 al Partido Colorado por haber colocado cartelería en las calles de Montevideo. La Intendencia embargó al Partido Colorado y a los demás partidos, me imagino también. Sí, pero el Partido Colorado ya venía, ¿no? Con el tema de la Andá casa. Que te vote no solamente no te doy la casa, sino que... Se le va a votar y todo. Ya. Bueno, también Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, estuvo muy duro. De hecho, dijo que va a ir a los barrios a explicar por qué esa obra no se pudo hacer. O sea, ir barrio por barrio a decir, esto no se hizo por culpa de los blancos que no dieron los votos, por culpa de algunos colorados que no dieron los votos en la Junta Departamental. Y lo mismo van a decir los blancos. Van a decir, nosotros pedimos saneamiento para este barrio, para este barrio, y no pudimos porque los frente amplistas no quisieron, ¿no? ¿Cómo es el titular de eso? Inició la campaña, o sea, son las recorridas por los barrios para ir a pedir el voto. Mirá, préstame el voto que yo frené este endeudamiento, o préstame el voto que ellos no me dejan gobernar. Yo me acordaba, el Gordo Verde, que estuvo el domingo pasado en el libro, en uno de los cuentos, dice algo que, a ver, que lo habrán leído muchas veces, pero que cada vez que vos apuntás y señalás a alguien, por tu culpa, no pudimos poner limpieza o saneamiento en este barrio, hay un dedo que apunta para allá, pero hay 3 dedos que te apuntan a vos, ¿no? Y yo creo que eso se aplica perfectamente acá, tanto a uno como a otros. Bueno, los montevideanos nos quedamos sin $70 millones, es así, y ahora, bueno, Carolina Cose se la va a tener que ingeniar con la plata que obtenga. Hablando de préstamos y cambiando de tema, vos estabas por pedir un préstamo, ¿ya tenés garantía de alquiler? Sí, no la tengo porque necesito algo que sea fácil, que sea rápido, pim pum pan y listo. Alquiler Santander es lo más fácil del mundo, olvídate. Pedís la garantía por WhatsApp y es en un toque. Además, si después del 3er año querés pedir un préstamo hipotecario, te devuelven un año entero de alquiler. ¿Un año te devuelven? Así, es buenísimo. Así como estás escuchando. Buenísimo. Buenísimo hacer tu informe también sobre el aumento de los precios, porque recorrió todo, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando. Hasta le pidió a los carniceros que le compararan el asado del Cuquito con el asado del Pepe, ¿no? Y que le dieran su opinión a ese respecto. Podías haber íbamos a hacer un testeo de asados, pero al final no. Ahora, igual ustedes nos pueden decir su opinión, a qué le parece el asado del Pepe. Vamos, con la opinión que le estamos pidiendo para esta noche en relación a la encuesta de Twitter, y es, ¿cuánto te está afectando a vos el aumento de los precios? Las opciones, obviamente, son demasiado, bastante, poco o nada, @SantoTV4. Pero antes de ir con nuestro informe tenemos novedades
muy jugosas sobre alguna de nuestras... Cartelera de chanta. Claro que sí, Bernardo Woloch, aplausos para él, bienvenido, ¿cómo te va? Nacho? Buenas noches. En la cartelera pasada fue muy comentada, todo el mundo me la comentaba, porque cuando fuiste a encarar al Chanta, el Chanta dejó su auto con las llaves puestas y arrancó. No lo vimos más. No quería saber de nada, ¿no? Yo pensé que iba a durar poco, pensé que era ir, hacerle unas preguntas, seguirnos, y bueno, se desarrolló una situación nunca vista. ¿Podemos recordarlo eso? ¿Lo tenemos? Vamos. Buenas. ¿Pablo Vergalo está acá? No, acá. Ah, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bernardo Woloch, de Santo y Seña. ¿Qué tal? Te estaba buscando, ¿sabes? Sí. ¿Sabes que recibí muchas denuncias de cabañas que estás construyendo? ¿A dónde vas? Pablo, vení, vamos a charlar un poquito. Pablo, la gente que le está debiendo $5.000, $10.000, dijiste que se murió tu madre, que estaba en CTI, tu hermana te está buscando, nadie sabe nada de vos. Vení, Pablo, da la cara. Pablo, el domingo salís en Santo y Seña. ¿A quién estás haciendo la casa esta? Así le avisamos. Te espero acá, Pablo. Tomate tu tiempo. Este Chevrolet Aveo es el Chevrolet de Pablo Vergalo. Lo dejó en contacto, así que en algún momento va a tener que venir a pagarlo si no quiere quedarse sin batería. La gente Araujo, ¿qué va a pasar con el auto de Pablo Vergalo? Bueno, el auto en esta condición que está es responsabilidad de la policía, ¿verdad? Vamos a solicitar policía científica para documentar el estado que se encuentra y a posterior lo vamos a derivar a seccional sexta, donde va a quedar a depósito para el hombre que justifique la propiedad, ¿verdad? Bueno, muy bien, ahí lo veían. ¿Y qué novedades tenés a este Bueno, respecto? lo primero que te quiero comentar es que el auto de Pablo Vergalo está en... No es el auto de Pablo Vergalo, es de una rentadora y quedó en la seccional sexta de Maldonado, no lo fue a levantar. Ah, quedó detenido en la seccional. Quedó ahí parado, nadie lo fue a buscar todavía. Y a nivel de la justicia, ¿pasó algo con el cúmulo de estafados que tiene Bueno, el señor? hablé con la justicia el otro día, me buscaron ellos a mí, no fuimos a buscarlo nosotros. Nos dijeron que las denuncias que habían recibido... Justicia de San Carlos. ¿es De eso? San Carlos. Por el contrato mediante, ellos entendían que era algo civil, que no estaba vinculado a lo penal. Por eso pasaba para la otra vía. Luego de ver el informe dijeron, bueno, esto sin duda que es algo penal. Y nos dijeron que por favor todas las personas que salieron en el informe de Santo y Seña se comuniquen con la justicia y vayan de vuelta a hacer la denuncia. Y muchas personas nos escribieron ese mismo día y nos dijeron que también las personas que fueron estafadas y que no salieron del programa, por favor, se acerquen también a la justicia a hacer la denuncia. Claro, esto hay que explicarlo. Más de una vez Bernardo se los explicó, pero vos decís, ay, un tipo no me cumplió con la construcción de una casa, le di $10.000 como este y quedé en Pampa y la Vía. Y bueno, vas, presentás y te dice, acá hay un contrato de por medio. Exactamente. Entonces, Con una escribana. Claro, dirímase en la justicia civil. Pero lo que no saben en realidad, que es un modus operandi, que este tipo lo hace sistemáticamente y lo hizo con este, contigo, con el otro y con el otro. Entonces ahí pasa a ser un delito. Por eso pasa a la justicia penal, que lo puede meter en cana, por el delito de estafa, ¿no? Que sería Justamente, que y la justicia lo que dice es, cuanto más denuncias haya, para nosotros es más fácil actuar. Bueno, dicen que la justicia tarda pero llega, veremos si acá llega. Pero también tenemos novedades jugosas sobre otro protagonista de nuestra cartelera de chantas, ¿verdad? Exactamente, se llamaba Néstor Llanes. No, ¿se murió? No. Bueno, no me lo mate. Cuando estuvo en nuestro programa... Lo podemos recordar a... Sí, recordémoslo primero. Llanes, esto era, acá lo estamos viendo, ¿no? Era, ¿la empresa cuál era esta? Casas minimalistas. Lo que hacía era construcciones tradicionalistas, es decir, cemento, ladrillo, no como lo que vimos la pasada que eran cabañas. O sea, este parecía un tipo de cierto nivel cuando lo fuiste a encarar, tenía un local ¿no? en Carrasco, ¿Sí? estaba investido. Vamos con un resumencito Bien. de lo que fue el informe de la cartelera. Sí, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, ¿qué tal? Soy Bernardo Woloch. Sí. ¿Con quién hablo? Ah, Bernardo, sí, ¿cómo te va? Llanes es mi nombre. ¿Cómo Ah, te va? Llanes, justo contigo quería hablar. Sí, ya sé, sí, ¿cómo te va? Bien, ¿y a vos? Bien. Bueno, me alegro. Sí, Bernardo, decime, en este momento estoy en una reunión, ¿qué te puedo ayudar? Ah, te espero, no tengo apuro. Está, pero no sé en qué te puedo ayudar. No, te quería hacer unas consultas. Está, pero sabes que en el momento no voy a poder, por un rato largo no voy a poder. No, pero no tengo apuro, me dedico a esto, así que te espero acá tranquilo. Como quieras. Bueno, me quedo acá esperando, dale. Gracias. A ti. Finalmente, luego de esperar media hora en la puerta de Casas Minimalistas Uruguay, el constructor Néstor Llanes decidió abrirnos la puerta. No es que no quisimos terminar, la empresa nunca quiso no terminar la casa. Pero, en algún momento se retiró, o sea, a nosotros la propietaria nos comunicó que no quería continuar con la obra. A vos es lo que mejor que te puede pasar, ¿no? Que la persona se comunique. No, para nada,
para nada. Nosotros empezamos una obra y la terminamos. En ningún momento pensamos en empezar una obra y no terminarla. No, que me sorprende muchísimo, digo, que venga, digo, este programa, digo, a hacernos una nota. Te recibimos con mucho gusto hoy, mañana. Le costó un poco abrir una puerta. Hoy, mañana y cuando usted necesite. Uno cree en las palabras de esos, pero los hechos son contundentes, ¿no? Y uno ve a nivel judicial, ¿qué pasó? Es cierto, al final la justicia finalmente falló y acá tenemos la placa del fallo. A ver, Sáenz Raña, Néstor, sentencia, condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de estafa a la pena de 2 años y 1 mes de penitenciaría, no habiendo sufrido detención por esta causa, esto es importante la negrita, ¿no? La pena se cumplirá en régimen de libertad a prueba, que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de libertad y bajo las siguientes condiciones. A ver. Acá está la condena. Primero déjame decirle con la gente. El monto que se calcula con el que este tipo dejó adentro a una cantidad de uruguayos, ¿a cuánto asciende el monto total? En el grupo WhatsApp en el que estoy, hay 25 personas estafadas. Sí, ¿y de cuánta guita estamos hablando? $1 millón. ¿Está? O sea, el tipo afanó $1 millón y la justicia uruguaya lo castiga de esta manera. Los primeros 7 meses se cumplirán en arresto domiciliario, risas por favor, Robles, en su casa va a tener, ¿no? Que es ahí, en Carrasco, donde vimos. Sí, pobre, la va a pasar horrible. Te afanaste un palo verde, ¿entendés? Un palo verde para vos. Méteme en preso a 7 mí meses ahí. en tu casa de Carrasco, ¿no? Con supervisión de Osla, en domicilio Gabriel Otero. ¿No se podría mostrar o sí? Bueno, ya está. Lo fuiste a buscar ahí, ¿no? Los restantes 18 meses deberá cumplir las siguientes obligaciones. Bueno, 1 año y medio más después haciendo residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión, ¿no? Estar ubicable. 2, sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la referida oficina, o sea que sepan dónde está, ¿no? 3, presentación 1 vez por semana a la seccional policial correspondiente, 1 vez por semana. 4, prestación de servicios comunitarios, lo hacen laburar, ahora sí el chanta, con carga horaria de 4 horas semanales por el término de 8 meses. 4 horas por semana de laburo. Los va a ¿Te estafar afanaste un también. palo verde? 7 meses en tu casita y después laburame 4 horitas por semana, no más porque te puedes cansar demasiado. Pero bueno, está. Y la jueza Marianela de Sola. No me la agarro con la jueza. Y uno dirá, bueno, mucho peor es apuñalar a alguien o asesinar a otro, violar. Sí, lo que quieras, pero estos víctimas, ¿no? Incautos dicen, loco, me quedé sin mis ahorros, ¿no? Y este loco, al final es negocio estafar. Porque esa es la conclusión que sacás, ¿no? Es negocio. Un palo verde, a cambio de esto, ¿dónde hay que firmar? ¿Quién no lo hace, no? Justamente sabés que los estafados estaban indignados por el fallo de la jueza y es exactamente lo que vos decías. Y lo que nosotros comentamos siempre en la cartera de chantas es, bueno, ya tiene un antecedente, ya estuvo preso, ya fue condenado, es casi seguro que va a ir preso. Eso, así como actúa la justicia. Sí. Recordemos entonces los antecedentes que tenía Yanes. Porque tenía solo los 2 más importantes. El prontuario 2003, delito de abigeato. Mirá. 2009, delito de apropiación indebida. Bien, ¿hay más? En ambos estuvo con prisión efectiva. Ya estuvo en cana. Ya estuvo 2 veces en cana. Claro, porque uno tiene esa idea. Después que estuviste en cana, si te mandas otra, vas para adentro seguro. Para adentro de tu casa fue, porque esto domiciliario, ¿no? ¿Esto es lo que tenemos? Es esto. Bien. Por otra parte, vamos a hablar ahora de otro caso. Yo les decía, desde el 2010 conozco a estos chantas, ¿no? Lo vengo siguiendo en la radio. Acá en Santo Iseña, 3 informes hicieron. Patricia Martín hizo 1, vos hiciste 2. Los sillones. Al principio eran Dana Tapices, pero han ido cambiando de nombre. Todo el tiempo cambiando de nombre. Una vez que lo echábamos, dicen, no podemos seguir con el mismo nombre, entonces vamos a avivarnos. Cambian el nombre y siguen haciendo la misma joda, ¿no? Ahí están. ¿Qué estamos viendo acá? A ellos, recordándolos. Encares tuyos. Bueno, ¿tenemos novedades? Sí, lo primero que hay que recordar es que ellos en julio de 2020 fueron efectivamente condenados. Darío, que es el mismo, estuvo con prisión efectiva por 6 meses. Él sí estuvo en cana. Sí, prisión efectiva 6 meses y 6 meses de libertad vigilada. Y la esposa Nadia estuvo también procesada por estafa con 6 meses de libertad vigilada. Vos decís, bueno, escarmentaste, te metieron en cana, loco. No es que estabas en tu casa y no. Hay gente que es chanta consuetudinaria. Es el ADN chanta que lo tiene, ¿no? Pues siguen haciendo la suya. Siguen haciendo la suya. Ahora se llaman Cecil Home. Home. Sí, lo que más nos indigna es que la gente se sigue comunicando con nosotros y nos sigue diciendo, compré un sillón y eran los de los chantas de los sillones, no puedo creerlo. Esto lo ves hoy. Esto está ahora. ¿Esto que es en Instagram? Esta es su página de Instagram. Cecil Home, que eran los de Dana Tapices, después tuvieron otros nombres, ¿no? A ver, poneme, puede ser el nombre anterior. Claro, en Instagram te permite ver qué nombres tenía antes y antes se llamaba 214 Living Design, que es cuando hicimos el informe el año pasado. Bueno. Ahora
volvemos para atrás, ahora se llaman Cecil Home, esa es la página que vimos de Instagram. No, y acá viene la cereza del postre. Porque nos llegan denuncias, che, mirá que los sillones siguen estafando gente, ¿no? Vos, pero qué hijo de la madre, esto sí. No, mirá la perlita. Resulta que vamos a ver el video mejor, cuando vas a ver quién promociona los sillones de estos chantas, una figura conocida por todos. Véanlo. Por acá acostado todo el día sin hacer absolutamente nada, simplemente mirar para adelante. Está muy cómodo, peligroso porque te puedes acostar acá y te dormís para siempre. Agustín Casanova, el Agustín mismo. Casanova. ¿Ah? Y dijimos, ¿cómo Agustín Casanova? Antes le había pagado un huevo de guita, está haciendo publicidad, ¿no? Por Bueno, todos cuando lados. lo llamé me dijo eso, me está llamando por la publicidad, no te puedo decir nada. Dije, no. ¿Por la publicidad de qué? Por la publicidad de Antel. De Antel, claro. Y dije, no, te llamo por otra cosa. Y fue como un baldazo de agua fría que le diga, te estoy llamando por los sillones y la página de Instagram. O sea, él no tenía idea No tenía de que ni eran idea, no tenía ni idea. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la El mismo historia? Darío le lleva los sillones a la casa. Y es lo que me decía Agustín, a mí me da miedo ahora que me digas esto porque Darío sabe dónde vivo, tiene mi celular personal. Le lleva el sillón a la casa. Dice, Agustín Casanova, me encanta tu música, admiro tu trabajo. Le deja el sillón, se lo pone y dice, pagame con una historia de Instagram, no te preocupes, no me tenés que dar nada. Él hace unas historias de Instagram, ahí lo ves sentado en el sillón de Cecil Home, la nueva página. Bueno, sí, puede decir, está bien, tengo el sillón de arriba, le hago unas historias. Y eso ellos lo suben a su página de Instagram. Después le pide otro sillón más. Y ahí ya pasan 3 meses en la entrega. El primero se entregaron a la semana, el segundo ya demoraron 3 meses. Apa. Y ahí le cuento todo esto y me dice, no te puedo creer lo que me estás diciendo. Voy a llamar enseguida a su representante para que baje la publicación y él incluso le había recomendado los sillones a los familiares. Dije, por favor, Agustín, mirá los programas que hicimos porque para nosotros esto es una constante. Y, obviamente, bueno, cuando se va a enteró... bajar la publicidad, va a bajar las historias de Instagram. Está indignado, no puede creerlo. Bueno, y aparte creo que te dijo que le va a pagar los sillones, bajame a mí, Sacame no quiero ahí. ninguna historia, no quiero promocionar esto y chao, te pago lo que sea. ¿El sillón de los 3 meses se lo dieron al final? Se lo dieron. Bueno. Están los otros parientes que le van a cargar. Está el hermano, si no me equivoco, que pidió uno. Muy fuerte. Bueno, gracias Bernardo. Gracias. Y ahora vamos a ir con novedades de nuestro informe del domingo pasado sobre la depilación láser. Depilación láser que es cada vez más común, pero cuidado porque puede transformarse en un peligroso curro. Antes, hablando de la salud, les quiero decir que si su cédula termina en 4, hay una buena noticia, porque en este mes de abril, mes 4, te podés asociar por FONASA a la española. Miralo. Si sos socio FONASA, asociarse a la española no tiene costo. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Entrá en asociate.com o llamanos al 1920-1234 y venite a la Asociación Española. Y ahora le doy las buenas noches a Patricia Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Y el domingo pasado nos ofreciste ese informe que para muchos fue revelador, porque decían depilación láser, es bárbaro. Pablito Fernández no se había depilado la espalda y no tenía ni idea que podés caer en manos que te pueden hacer mucho daño, ¿no? Sí, un resumen de lo que mostrábamos el domingo pasado era justamente de gente que ofrecía un equipo que después era trucho o no era el que realmente publicitaba. Después también que alquilaban equipos que no estaban habilitados por el Ministerio de Salud Pública. También vimos que hay muchas personas que no tienen ni siquiera un curso ni una capacitación para utilizar estos láser, que eso puede ser muy peligroso, y que te capacitan en 30 minutos para poder usarlo. Claro, capacitarte en 30 minutos, ¿no? Con algo que puede ser riesgoso, como ya vamos a ver, porque lamentablemente tenemos novedades a ese respecto de casos muy serios como consecuencia de la aplicación de la depilación láser. Pero hay un decreto, y eso lo veíamos en tu informe, que estipula que los equipos de depilación láser deben ingresar al país con una habilitación del Ministerio de Salud Pública. ¿tá? Esto no necesariamente ocurre. ¿tá? Ahí planteamos la duda de si es contrabando, de si se la jopean a la aduana, si hay coima, no sé. Pero por otro lado, no hay regulación sobre quiénes deben operarlos, quiénes tienen que manejar esos equipos. En otros países sí, ¿no? Acá no, y entonces cualquiera lo puede hacer sin formación. Puede preocuparse responsablemente, y conozco casos que lo han hecho y son cuidadosos, y hay otros no saben nada, y no te digo que intencionalmente, pero sí pueden causar mucho daño, ¿no? Sí, y justamente nos comunicamos con el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Le pasamos toda la información y esta semana nos llamó el subdirector del área de fiscalización, subdirector general del área, para decirnos, bueno, agradecernos primero por la investigación y luego decirnos que ya habían comenzado una investigación exhaustiva con estos proveedores y estos locales donde nosotros habíamos puesto que, bueno, que nos habían dicho que no precisaban
precisaban habilitación y... Sí, vos lo grabaste, ¿no? Sí, Te decía, no precisamos habilitación. Sí, precisa. O sea que los pusiste en conocimiento del Ministerio de Salud Pública, siguen llegándonos mensajes, que también lo estamos haciendo, pero vamos a otro tipo de mensajes, como le decía, ¿no? Gente que lo sufrió, y lo sufrió en carne propia, literalmente, ¿no? Sí, porque llegaron muchos mensajes de gente preocupada, primero por decir, bueno, ¿dónde podemos, a qué clínica podemos ir? Nosotros no podemos recomendar ninguna, pero bueno, esos mensajes llegaron muchos, y después llegaron un mensaje en particular de una persona que había tenido una quemadura térmica. Y podemos ver el mensaje que nos mandaba. Quemadura térmica, obviamente, cuando le hicieron depilación láser. Qué bueno que hagan un informe sobre este tema. La verdad quiero contar lo que me pasó. Es una mujer, ¿no? Sí. Porque no se lo deseo a nadie. Me pasó de salirme un absceso. Empeoró y tuvieron que operarme 2 veces. La pasé muy mal. Me alegro que toquen este tema porque cualquiera hace depilación definitiva y uno se da cuenta de lo riesgoso que es cuando le pasan estas cosas. En particular hablaste con ella, ¿no? Sí, nos pusimos en contacto con ella en julio del año pasado. Ella averiguó y llegó por recomendación a una clínica en Carrasco. Ella en su 6ª sesión se dio cuenta que le había salido un absceso, en realidad es como si fuera un bultito de pus, y lo primero que pensó es que era un pelo, como a veces se encarnan los pelos, ¿sí? En la entrepierna. Como eso empeoró y el dolor persistía, se fue a la emergencia. En la emergencia le dijeron, te tenemos que operar de urgencia ya. La operaron, le dijeron que era una quemadura térmica a raíz de la depilación láser. La tuvieron que operar una segunda vez, incluso ponerle un caño literalmente desde la nalga para poder drenar toda la infección que tenía. Y en esa segunda operación me explicaba que la quemadura térmica sigue actuando. Por eso es que los pelos caen a los 2-3 días, porque como que sigue actuando. Entonces por eso le tenían que sacar todo. Casi estuvo en CTI. Wow. Pasó 12 días internada, 6 meses en cama. Dice que fue tremendo. Mirá, me está mandando un mensaje ahora. Tati dice, hola, a mí me hicieron un tratamiento con láser para sacarme manchas y me quemaron la cara. En el 2018 todavía tengo secuelas. Esta, me decías, lo de la quemadura térmica, que casi está en CTI, fue una clínica en Carrasco. ¿Qué pasó con eso? Sí, lo que sabemos de esta clínica es que es una casa que tiene varias habitaciones que se utilizan como consultorios, que van y puede haber depilación láser, puede haber una psicóloga, no importa. Seguro. Sí, alquilan. Y que la mayoría de las veces el personal es extranjero, que ellas mismas dicen estar en negro. Y bueno, esta información que recibimos ayer también se la pasamos hoy al Ministerio de Salud Pública, por eso es que no mostramos cuál es la clínica, porque bueno, también van a ir a hacer una inspección. Bueno, muchas gracias, Patricia. Como ven, siempre decimos lo mismo, Santo y Seña, pasan cosas y por suerte a raíz de las denuncias, esa complicidad que generamos con ustedes, nos acercan sus preocupaciones, nosotros investigamos y después, bueno, la justicia actúa, las autoridades, y si no, por lo menos alertamos a la población, de eso se trata. Ahora tenemos que hacer un corte y enseguida, después de la tanda, venimos con nuestro informe central sobre lo que más nos preocupa hoy, que es el bolsillo, lo que está pasando con los precios, por qué la inflación de la que tanto se habla y cuál es la opinión sobre las polémicas medidas anunciadas por el presidente de la República. Todo cuando sigamos con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Señores, seguimos con más Santo y Seña en vivo a las 21:48 minutos. Ya vamos a hablar del tema que creo que más nos preocupa a todos, que es la economía, que es el bolsillo, que es la inflación, el aumento de los precios. Pero creo que otro tema que más me preocupa y les interesa a los uruguayos es el fútbol. Estaba mirando por eso que ahora parece que se sabe cuál va a ser el rival del partido de despedida de la selección uruguaya antes de irse a Qatar. Jamaica parece que va a ser. Jamaica. Sí. Hablando de Jamaica, vamos a tocar algo de Bob Marley para cerrar. Todo tiene que ver con todo. Pero siempre buscamos un bollo para irnos contentos, ¿no? Sí, claro. Creo que la otra vez, ¿quién fue? Uzbekistán, claro. Los uzbecos. Sí, está, por lo menos nos vamos envalentonados. Pero qué lindo la clasificación al Mundial de nuevo, ¿no? Algo que para los más chicos es como, bueno, sí, a ver si salimos campeones. Y digo, no, mijo, venís para acá que te voy a explicar. ¿Cuántos mundiales pasamos viéndolo por la tele sin ir a jugar? ¿Verdad, bicho? ¿No? Están mal criados los guachos ahora. ¿Qué se creen? ¿Quieren ser campeones? Pero es obvio. Dicen, no, ¿qué campeón? Agradecer que está haciendo mundial. Pero qué lindo que fue la emoción de estar otra vez, en este caso en Qatar, ¿verdad?
Sí, pasa que hay que estar ahí alentando la celeste, ¿no? Digo, qué lindo, ¿no? ¿Quién nos emociona, Nacho, con esto? Bueno, con el fútbol yo creo que todos. Con el cuarto puesto de Sudáfrica nos emocionamos. Y así se vive por DirecTV. Yo lo vivo por DirecTV. Y es como estar ahí, porque estar allá en Qatar, bueno, un huevo, te digo, ¿no? Así que véanlo por DirecTV, pero en casa. Es emoción pura. ¿Y cómo se hace, Pablo Robles? Es muy fácil. Tenés que contratar DirecTV HD desde 1.150 pesos por mes y con tarjetas de crédito Visa tenés un plus. Suscríbete ya al 0800-1868. 0800-1868. Tomo nota. Y ahora sí, antes de meternos de lleno en el informe sobre la inflación, recordemos la pregunta que les estamos planteando en nuestra encuesta de Twitter. Se viene votando a muy buen ritmo por lo que me están diciendo. Y es ¿cuánto te está afectando el aumento de los precios? Las opciones son demasiado, bastante, poco o nada. ¿Tá? Y antes de ir con el informe del bicho, hay dos gráficas que creo que son interesantes, ¿no? Para analizar lo que ha sido la inflación en Uruguay en los últimos años. Ahí tenemos una, ¿no? Y como ven, ya, la pelota, mirá qué alta que estuvo la inflación en el gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Y este pico es en el gobierno de la Casa, pero el año 2020. ¿No? Ahora estamos acá. Entonces uno dice, che, ¿qué tanta historia con la inflación? Si supo estar allá arriba, dos consideraciones. La primera, esto que ven en celeste es la famosa banda donde debería estar el rango meta que se fijan los gobiernos, ¿no? O sea, tradicionalmente a Uruguay se le complicó mucho estar en el rango meta. Es solo acá y después acá. En general siempre nos pasamos. Es un país que tiene problemas con la inflación. Pero después el otro decís, che, estamos acá, no estamos acá arriba, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo que pasa es que lo que estamos viendo es la tasa anual móvil. Son los últimos 12 meses. Por eso es importante tener presente lo que ha ocurrido en los 3 primeros meses del año. Y ahí sí, en la próxima gráfica, vas a poder comparar. Lo que pasó es que subieron mucho los precios en este trimestre. Fíjate que vos acá tenés enero, febrero, marzo. 2022 está en amarillo. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasó? En enero del 2022 la inflación fue esto. Mucho más que lo que fue... obviamente enero de 2021, un poco menos que 2020, un poco menos, bastante menos que en el 2019. Pero febrero, mirá, la inflación de febrero en el 2022 fue altísima comparado con el segundo mes de los años anteriores. ¿Y cómo sigue la película? En marzo, y fue la segunda más alta comparando con esos 4 años anteriores. Después, si vos, de hecho, analizás en esos años pasados qué pasó con la inflación, por ejemplo, en el 2020, es verdad que llegó un pico muy alto, pero después bajó en la segunda mitad del año 0 con algo por mes. Ahora lo que se especula es que va a ocurrir todo lo contrario, ¿no? Que va a seguir aumentando. Y por ahí la preocupación y las medidas que se han tomado, ¿no? Más los saltos bruscos, ¿no? Es una cosa que cuando pega un golpe para arriba, impacta. No te quedó hablar con nadie en este informe, porque hablaste con economistas, bueno, fuiste a la feria, hablaste con panaderos, con carniceros, con productores. Bueno, periodismo de escritorio no hacemos acá. Acá vamos a la cancha, es lo que nos gusta hacer y sí, fuimos a hablar a todos lados donde te iban guiando y diciendo, andá a hablar acá, andá a hablar allá y andá a encontrar las explicaciones de por qué está subiendo. Quiero decir que esto lo preparamos en los últimos 15 días, nosotros nos tomamos tiempo para preparar los informes y este viernes estuve en la feria y ya algunos precios, por ejemplo el precio del tomate se había moderado. Hoy estuve en el súper, la verdad que igual está saladito el súper. Bueno, hay algunos que han seguido y siguen muy altos y otros han aumentado, incluso algunos cortes de carne, como vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver ahora, sí. Vamos con este informe, ¿por qué suben los precios de la canasta? Y la opinión sobre las medidas anunciadas por el gobierno, porque todo se sabe. En los últimos meses, los aumentos de precios de diferentes productos en un marco de inflación mundial se instalaron como una de las preocupaciones centrales de los uruguayos y del sistema político. Y los precios están salados. Tenemos tierra, agricultura, ganadería y todo y pagamos a precio europeo. Un atado perejil vale 150 pesos. Se ha vivido y se ha sufrido una presión inflacionaria en todo el mundo. Es un problema porque deteriora el poder de compra de los salarios. La principal causa del incremento de todos los precios es la guerra de Ucrania-Rusia. La carne sin hueso todo por arriba de los 400 pesos y más también. Y más también. Vamos a hacer un sacrificio fiscal para poder ofrecerle a la población asado de verdad a 230 pesos el kilo en la góndola.
Desde que la pandemia llegó a Uruguay en marzo de 2020, el índice de precios al consumo tuvo un pico máximo de 11,05% de variación anual en mayo de ese año. A partir de ahí, la inflación descendió mes a mes, situándose un año después, en mayo de 2021, en 6,64%. Pero luego comenzó un ascenso imparable hasta que en el pasado mes de marzo llegó a 9,38% anual. En Uruguay están convergiendo aquí dos cosas juntas. La primera es que Uruguay ya venía con un nivel de inflación en proceso de aumento en la segunda parte del año pasado, producto de la recuperación de la economía, pero a eso se agregaron algunos eventos puntuales. Uno es lo que ocurrió con frutas y verduras en el verano, primero sequía, luego el exceso de agua, y a su vez, como si eso fuera poco, aparece la guerra en Rusia y Ucrania que provocó distorsiones en el precio del petróleo a nivel internacional y en el precio del trigo y de algunas materias primas relevantes, además de algunos insumos básicos para la producción agropecuaria. Algunos con fundamento y otros no tanto buscaran aumentar precios, algunos muy sensibles para la canasta de consumo de los uruguayos. Además de que la carne venía muy tonificada porque el precio internacional de la carne viene muy alto producto de la recuperación de la demanda china que ya había tenido lugar el año pasado. Pero desglosemos la importancia de estos fenómenos en la inflación. La mayor incidencia, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la tiene el aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas. Debido a una sequía ocurrida en diciembre, seguida de lluvias tropicales en enero, la producción de legumbres y hortalizas se dañó y los precios se fueron a las nubes. Está caro todo, no hay nada que... ¿A qué le huye la gente acá? Al tomate, a lo que es verde, lo acelga, la espinaca, al brócoli y todo eso vale mucha plata hoy en día, nada que ver a los precios que teníamos antes, ¿verdad? Perita medio kilo, 70 pesos, 140 kilos, pero está bastante bien. Cherry, 100 gramos 24, o sea, un kilo 240. Los he visto más caros. Habíamos salido a recorrer ferias el martes de Semana Santa y los precios de las distintas variedades de tomate estaban altos, aunque no tanto como en días anteriores. Pero al día siguiente fuimos a la unidad agroalimentaria de Montevideo y nos encontramos con una baja de los precios debido a que estaba entrando nueva producción. Hoy en día están bajando un poquito las cosas, ¿viste? Hoy en día el tomate ya vale 40 pesos el kilo. Llega a la feria y le hacen el doble. Lo duplica. Capaz que hoy están cobrando 80, 90 pesos, sí. ¿Se va a estabilizar, decís vos? Sí, va a quedar acá, porque ya entró tomate salteño. 60 pesos el kilo. A la feria eso llega al doble. No creo. Llegará, yo qué sé, un 30% arriba, más o menos. 30-35% arriba. No creo que le esté marcando mucho. Este tomate, 60 pesos el kilo, va para ponerlo en un banco, a plazo fijo. Acá tenemos costos productivos, costos de transporte, muchos costos asociados. Realmente al productor no es mucho lo que le queda. Nosotros trabajamos, lo vendemos, sobre la venta se le saca una comisión y se le paga al productor. ¿Pero cuánto le pagás vos? Y le sacamos el 10%. ¿Bajó? Sí. ¿A cuánto te llegó a estar? Y un tope de 1.800. 180 pesos el kilo. Ese mismo día, de la UAM, fuimos de vuelta a las ferias, pero los precios seguían altos. Tomate, tenés a 140. Sí, se pueden los mejores, pero tenés 70, 80, los medianos, ¿viste? Un disparate, el cherry y el tomate, los dos se fueron para arriba. ¿Este cuánto lo tenés? Tomate vale 120 el kilo. Tuvimos la UAM ahí, estaba a 60 pesos el tomate salteño grandecito. Y es barato, bajó, entonces cayó el tomate entonces. ¿Yo? Estos días estaba a 900. Estuviste en los días anteriores, hoy no fuiste. Y el lunes fui. ¿A cuánto estaba este? Y el lunes valía 900 pesos, alrededor de 90 pesos el kilo valía. Un atado perejil vale 150 pesos. El apio vale 100 pesos un atado de apio, chiquitito. ¿Por qué el perejil tan caro? No hay. Cuando no hay, viste, se hacen los vivos, vale 1.500 pesos la docena, vale. Recién estuve en la UAM y me decían sí que estaba el tomate bueno, salteño, está a 60 pesos el kilo para ellos, 600 la plancha. Al público llega a 100 pesos. En los supermercados ya ellos fijan los precios que quieren y cobran lo que quieren y ya está. Y la gente lo paga. En el barrio se sufre más porque el barrio es un barrio. Todas las Torres, Maracaná, gente obrera y... Es este tomate. Lo que va quedando. Y este está bueno. Es puro quejido la gente, verdura, comestible, carne. 15 años de un partido político, del Frente Amplio, y después que la gente se llenó la pancita, se aburguesó, empezó a comprar autos, viajes, paseos, todas esas cuestiones, ahí se acordaron de que querían cambiar por otra cosa. ¿Entendés? Digo, porque es la verdad. Digo, y acá estamos pagando las consecuencias. Y nos quedan 3 años más todavía. Ya que voy a salir en la tele, ya que voy a escracharme, me voy a escrachar bien.
Difícil de entender la lógica de este puestero que claramente quiso expresar su opinión política, pero sigamos analizando qué ocurrió en otros rubros. Por ejemplo, en los huevos, que hoy en las ferias cuestan alrededor de 280 pesos el maple de 30 unidades, cuando semanas atrás costaba poco más de la mitad. Por ejemplo, los huevos estaban caros ahora, subieron un platá porque se murieron un montón de gallinas con el temporal. Han hablado del precio de los huevos, gente que no tiene ni idea dónde queda San Bautista, ni le han ido a solidarizarse con todos esos fasoneros donde perdieron 500.000 de gallinas ponedoras. Los huevos 2.80 están, eso sí que... Se quedó ahí. Pero fuera de los eventos climáticos que afectaron la producción, hubo alimentos que tuvieron fuertes incrementos por efecto de la invasión de Rusia a Ucrania. Por ejemplo, todos los derivados de la harina de trigo. Rusia y Ucrania no son países cualquiera, señora Presidenta. Sobre esos suelos está casi que el 20 o el 25% de la producción de trigo mundial. Estamos en Dolores. Esta es la capital del trigo. Y vinimos hasta aquí para entender qué pasa con el precio de ese cultivo que ha tenido subas extraordinarias. Se viene con el tema del COVID, un aumento sobre todo de fletes y de insumos, eso produjo cierto incremento en los valores. Después una muy baja problema en producción en Canadá y el Mar Negro, que son los principales productores y exportadores de trigo, que tuvieron problemas de producción. Y bueno, por último, la guerra entre Rusia y Ucrania, que representa un 30% de la oferta mundial de trigo, y eso ha sido el detonante de la alza del precio. La última cosecha ahí sobre el fin de año estaba en el entorno de los $290, mercado básicamente brasilero. Después Brasil se retiró de la demanda, bajó un poco el trigo hasta 250 más o menos. Y bueno, después con el tema de ahora de la guerra, ahora está nominal las ventas nuevas, pero andan en torno a $300, $350. Pero llegó a estar a 400, 500. $400 hoy está en Chicago, que es la referencia mundial del precio del trigo, la bolsa de Chicago. La principal causa del incremento de todos los precios es la guerra de Ucrania-Rusia, ¿no? El alza no solo se dio en el precio de los granos, sino también en los insumos que usan los productores. Los insumos se han duplicado, en algunos casos triplicado en otros, sobre todo el fertilizante ha crecido mucho, agroquímicos, y en general ha habido un incremento de un 60% en el costo de producción. Está regido, como te decía, por la demanda internacional. Los molinos tienen que competir con la exportación en el momento de cosecha. Y el resultado de estos aumentos del precio del trigo se ve reflejado en las panaderías. Subió mucho, eso sí, es verdad, pero no solamente la harina, subió todo, en términos generales. No es la harina, es el azúcar, es el dulce de leche, el membrillo, son los insumos de la panadería, la levadura, todo en general. Acá es particular, estamos en un barrio pobre que hay que cuidar mucho el bolsillo del cliente. Y muchas veces se ve reflejado que preferimos ganar nosotros menos, pero mantener al cliente contento. ¿Vos estás tratando de mantener los precios? Y la idea es sí. ¿No te ha subido ninguno? Indudablemente, no como debería haber subido. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. La flauta de 36 pesos a 42. ¿Estás vendiendo menos vos? Un poquito menos. ¿Es difícil la salida del producto? Hasta el 15 o el 18 vamos bien. Del 18 en adelante la producción es menos y se nota. Pero la invasión de Rusia a Ucrania no tuvo solamente efectos en el trigo, sino que también afecta a uno de los grandes cultivos de esa zona del mundo, el girasol, y por ende impactó en otro producto importante elaborado con distintos granos, el aceite. Ucrania es un gran exportador de girasol, que ahora está con problemas, entonces hace que los aceites estén subiendo. La colza y la soja y el aceite de palma, al faltar el girasol, los aceites en general suben y eso hace que suban todo. Como sabemos, al uruguayo le gusta la carne, otro producto que ha tenido una alza importante empujado por una fuerte demanda china. Es que en 2021 Uruguay exportó a China $1.500 millones en carne bovina, casi duplicando las ventas del año anterior. Por eso, los precios de los novillos se han disparado y eso está impactando en nuestro mercado interno. Compran todo el animal y en base a eso es también que se paga el animal al productor. Entonces no es que la industria
está vendiendo muchísimo y logrando ganancias extraordinarias. No es, y eso INAC lleva los números, no es así. Es verdad, sí, que el productor está recibiendo por su animal un valor mayor, pero también es real que los mismos costos que han subido para todos en insumos y demás cosas también lo están afectando, no solo a la industria, sino también al productor, a toda la cadena. Los fertilizantes valían $400 la tonelada y valen más de 1.000. Y en el marco de esta escalada de precios, justamente respecto a la carne, se votó en el Parlamento una de las primeras iniciativas que tomó el gobierno para enfrentar esta coyuntura: la exoneración del IVA al asado de tira. Vamos a hacer un sacrificio fiscal para poder ofrecerle a la población asado de verdad, el propio asado que tiene acostumbrado a comer a la gente, a 230 pesos el kilo en la góndola de los supermercados y la carnicería. 1,5 millones de toneladas de asado a 230 pesos el kilo. Este gobierno no hace, señora presidenta, asado para pobres, no genera asado para pobres, que tenía muy poca cosa parecida a un asado. El antecedente es de agosto del año 2007, en donde a diferencia de exonerar y asegurar el asado de verdad, propio asado, de 10 a 13 costillas, gobiernos anteriores le sacaron el IVA no solo al asado, sino también a la falda, lo que derivó naturalmente en esa distinción que personalmente para nosotros fue lamentable, que disponer de un asado para la gente humilde, y le mentían diciendo que era asado y era cualquier otra cosa menos un corte como el que estamos acostumbrados. Esa fue la experiencia anterior, famosa experiencia anterior, al asado del Pepe, en la cual lo que se argumentó por parte de los diferentes actores de la cadena, que lo que ocurrió fue que algún carnicero, las puntas malas son las que destinó a ese corte. El senador Sebastián da Silva aludió así al asado del Pepe, un corte barato que se ofrecía al público a iniciativa de José Mújica, que en aquel momento era ministro de Ganadería durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Pero la respuesta de los legisladores frente amplistas no se hizo esperar. Quiero decir lo siguiente, porque aquí se comparó, un poco despectivamente, digámoslo así, con el asado del Pepe. Fíjense que en aquel momento era muy distinto lo que ocurría, porque en realidad lo que estaba ocurriendo era que las cadenas estaban vendiendo más caro al mercado interno que al mercado externo. Es decir, se pagaba 58 pesos el asado al exterior y a las carnicerías se le vendía en 85 pesos. Y por eso intervino el gobierno en aquel momento. Y además que fue un éxito, ¿no? Porque se acabó el asado del Pepe. En el Senado, la oposición señaló que lo que se vendería a precios más bajos en las carnicerías con esta nueva iniciativa de sacarle el IVA sería la parte de menor calidad del asado, mientras que la parte de mejor calidad se vendería más cara. O sea que no es el asado de verdad, es la punta mala del asado. Yo creo que en este caso, no solo porque antes ya avisamos que eso había que evitarlo, sino que creo que estuvieron mucho más en sintonía todas las partes, toda la cadena, estuvieron más integrados. Y el carnicero volcó la manta, en general la manta entera. Obviamente, como siempre nos pasa, cualquiera que va a comprar un asado, te tocó el asado, el asado del medio es mejor que el asado de la punta. Para el carnicero, para poder vender en definitiva todo de la misma calidad, debiera renunciar al de la punta, y eso es imposible. Entonces, de alguna manera, dependía un poco de la exigencia del consumidor. Pero uno se encuentra puntas malas de asado. Obviamente te vas a encontrar con puntas malas de asado y te vas a encontrar con asado buenísimo. El asado de Luis, que es la misma medida del asado del Pepe, que es igual al asado del Pepe, pero con carne, es la única diferencia. No tenemos hoy una muestra de cómo era el asado del Pepe, pero fuimos a algunas carnicerías a ver cómo es el asado de Luis y a pedirles su opinión a los propios carniceros. Este es el corazón del asado y esa es la punta del asado. Esta es la punta. Este lo veo con un poquito más de grasa. Un poquito, pero así como viene lo tenemos que dar. Pero no es mal asado. La gente habla de la comparación entre el asado de Luis y el asado del Pepe. Cualquiera de los dos fueron buenos. Vení, mostrámelo La 10 a 13 costillas es ese. Tiene puntas buenas y puntas... Vino así de fábrica, era así. ¿Y qué diferencia hay con este? Este está mucho mejor. Este de novillo. Ese de novillo y este de vaca. Cuando hubo un asado del Pepe, porque se compara mucho el asado del Pepe y el asado de Luis, ¿cuál era mejor? Era lo mismo. Podía encontrar bueno y podía encontrar con grasa. Eso era. La misma punta de asado era. Seguro. ¿Es mejor el asado de Luis o el asado del Pepe? A ver, si te dan la punta, sea de Luis o de Pepe, es mala.
y si tenés el asado del medio, seguramente que es bueno. Creo que en esta oportunidad el asado que recibió la gente incluía toda la manta y eso lo valoraron. ¿Es el asado barato? El asado sin IVA. Sin IVA. Es de alta categoría. Este es el asado sin IVA. ¿Tiene buena carne? ¿Y vos cómo lo ves? Yo lo veo bien, sobre todo la parte de abajo, sobre todo la veo mejor. Eso se nota que no sabés porque son siempre 13 costillas. Sí. Pero está dentro de los parámetros, está muy bien. De bueno a muy bueno. Y además lo podés comparar con aquel. ¿Este? Es el especial. Misma vaca, pero más arriba. No, acá vendemos solo novillo. ¿Y este cuánto lo vendes? Ese está a 3.19. ¿Funcionó esto? ¿Se vendió mejor? Mi impresión, sí, es que es buena, sí, funcionó. El tema del rédito que uno puede llegar a sacar. Menos margen para vos. Nada. En algunas carnicerías no encontramos el asado a 230 pesos, pero los carniceros lo justificaban diciendo que el que tenían era mejor. Acá lo tenés a 2.59. A 2.60, sí. Un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué? Y porque se trajo 30 mantas de asado del 230, no era muy lindo, no tenía mucha carne. ¿No estaba muy lindo ese? No, tenía un poco de grasa y hueso y viste que la gente... Y optamos por traer el confiable y el mismo que ¿cuál es? Antes, que es el de 260. A ver, mostrame. Por 30 pesos más... Está lindo. Este es asado de 13 costillas, de 10 a 13 costillas. De 10 a 13 costillas. Cuando se votó la exoneración del IVA el 22 de marzo, la oposición fue crítica con la incidencia de la medida en el consumo de los uruguayos. Es de una dimensión ínfima. Cualquier monedita sirve. También nos da la impresión de que esto no llega ni a monedita. Esto pesa en la canasta familiar menos de un 1% y el impacto de la rebaja de IVA no va a llegar ni al 0,5%. La renuncia fiscal es del entorno de 1 millón y algo de dólares. ¿Alguien puede pensar que con esa renuncia fiscal ínfima se puede tener algún impacto sobre los precios de la economía o sobre el bienestar de la familia? Pero más allá de que, como ya veremos, el gobierno acaba de anunciar aumentos de sueldos y pasividades, el presidente del INAC, Conrado Ferber, defendió la quita del IVA al asado como una medida positiva. Todas medidas son ínfimas cuando llega el momento en que no llegas a fin de mes. Si no la haces, sos insensible y si la haces, resulta ínfima. El problema número uno que nos reclamaba Economía era que llegue a la gente, porque no queremos renunciar al IVA para que quede en la cadena, queremos que llegue a la gente. La población la tomó de manera positiva. En los primeros 10 días del acuerdo, 57% aumento en la venta de asado en números de INAC. Bien, veían ahí entonces la primera parte de nuestro informe sobre la inflación, entendiendo que hay distintas razones que llevan a que los precios aumenten, ¿no? Eventos climáticos, mayor demanda exterior por distintas razones, sí. Problemas de una guerra. Bueno, la guerra, ni que hablar, ¿no? Especialista en asado. Las opiniones en relación a la calidad de este asado, barato, ¿no? Comparado con el asado del Pepe, por lo que escuchamos ahí en el sondeo, bueno, no salen mal parados de ahora, ¿no? Y decían que era más o menos igual. También es muy difícil pensar 15 años atrás cómo era el asado del Pepe, compararlo ahora 15 años después como este. Pero es evidente que ese corte barato es el corte menos querido, digamos. Bueno, hablando de la carne tan cara para los uruguayos en los dos sentidos, ¿no? ¿Se han encarecido algunos cortes? Todos los cortes de carne con hueso tuvieron un aumento del entorno de los 10 pesos en los últimos días, a excepción del asado de tira, para el que se hizo el acuerdo, que se extiende por un mes más el acuerdo para que llegue a 230 pesos al público. Al carnicero le llega a 218 pesos la manta. Lo tiene que vender a 230. Tiene que ofrecer un producto a 230. ¿Qué hace el carnicero? La parte del medio, donde hay más carne, la pone un poquito más arriba y vende más barata la otra. Incluso hay carnicerías en que veíamos que no llegaban a venderlo a 230, lo vendían a 239 como barato. Pero en términos generales, por lo que te decían, se compró bastante, se vendió bastante. A ver, la recorrida la hicimos por zonas populares. Obviamente no vamos a ir a barrios donde no van a comprar ese corte porque la gente puede de repente pagar otro asado más caro. De mejor calidad. De mejor calidad y todo eso. Fuimos a los barrios populares y en esos barrios se demandó mucho. Conrado Ferber, el presidente de INAC, nos hablaba de un aumento de 57% los primeros 10 días.
Y los carniceros nos decían que iba a haber faltante para el 1 de mayo, que es el día que más se hace asado y que se vende asado los días anteriores, que iba a haber faltante para el 1 de mayo. El domingo que viene, de hecho. De hecho, eso habla de que es una faltante medida... del barato. Sí, del barato. Si tenés plata, asado vas a encontrar, vas a conseguir. De algún lado, te gusta, te lo vendo. Obvio. Ahora vamos a ver la segunda parte del informe, donde nos vamos a meter en una discusión más económica, si se quiere, vinculada a el anuncio que hizo el presidente de la República, ¿no? Eso de aumentar sueldos, aumentar jubilaciones, adelantar la negociación en las mesas para los trabajadores privados, que generó críticas por parte de economistas, incluso también de empresarios. Me dicen, ¿me estás cambiando la regla de juego? Bueno, lo vemos todo a continuación, porque todo se sabe. Frente a la escalada de precios, desde todo el arco político se le reclamó al presidente Luis Lacalle Pou que tomara variadas medidas económicas. Por ejemplo, desde dentro de la propia coalición de gobierno, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso votar en el Senado una minuta de comunicación para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto para exonerar de IVA por 6 meses a 19 productos de la canasta básica. Creemos que todo lo que se haga en este sentido es poco, hay que ponerle un freno a esta escalada de precios, hay que contemplar la realidad de una gran parte de nuestra población que está con serios problemas para poder cumplir con sus necesidades. Con modificaciones, la idea fue acompañada incluso por el partido de gobierno. Ingresado esto en la Comisión de Hacienda, se aprobó por unanimidad y ahora será el Senado de la República el que en su próxima sesión tendrá que analizarlo. Si así lo hace, mandará esa comunicación, esa aspiración al Poder Ejecutivo. Acá la gente no le importa mucho si hay guerra en Ucrania o si el petróleo subió en el Golfo. Lo que sabe es que va al almacén y las cosas con la misma plata compra algo menos. Y este es un problema objetivo que nos preocupa mucho. Por otra parte, el sector colorado Ciudadanos, liderado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, planteó a Lacalle Pou una batería de medidas que incluía también extender la exoneración de IVA a productos básicos, pero agregaba la recuperación salarial, bonos para pasivos, asignaciones sociales y acuerdos de precios. La suma de todas las solicitudes es imposible, pero algo tenemos que hacer, por lo menos selectivamente y focalizado en aquellos que más lo están pasando mal. Y el poder de compra del salario no lo hemos recuperado desde la crisis de la pandemia. Y precisamente sobre la recuperación salarial fue el primer anuncio importante que hizo el pasado lunes el presidente Luis Lacalle Pou para enfrentar la coyuntura inflacionaria. El gobierno ha decidido agregar al aumento ya dado a principio de año un 3% a las jubilaciones y a las pensiones y agregar al aumento a público ya dado a principio de año un 2%. Además, Lacalle Pou anunció que el gobierno sugerirá al sector privado acordar en los consejos de salarios un adelanto de 2% de recuperación salarial que abarcaría a 300.000 trabajadores. A los efectos que estos puedan evaluar, adelantar el ajuste por inflación. Estas medidas lo que tratan de hacer es buscar las mejores herramientas posibles y las más efectivas para no perder poder adquisitivo. Este anuncio de Lacalle Pou despertó críticas en varios analistas económicos por el eventual efecto contraproducente que podrían tener estas medidas sobre la inflación. Claramente, con las medidas tomadas, el gobierno decide postergar o eventualmente abandonar su objetivo desinflacionario, o sea, por lo menos la inflación abajo del 6% en la segunda mitad de este año y que converja rápidamente al 4% en el próximo año y medio, 2 años, es muy difícil de lograr. Primero, por el efecto del shock de precios recibido y segundo, porque ahora con las medidas de aumento de salarios y de aumento de públicos y aumento de pasividades y la convocatoria al sector privado a reanudar negociaciones salariales, claramente hace que un shock que posiblemente podía ser transitorio se vuelva de naturaleza permanente.
El riesgo que hay aquí asociado es que la política macroeconómica ingrese en una trayectoria de cierta inconsistencia. En este sentido, Odone advierte que por un lado se expande el gasto fiscal, ya que el costo de las medidas es de unos 125 millones de dólares, y al mismo tiempo se le da una inyección a la demanda por la vía de los aumentos de salarios y pasividades, mientras que por otro lado, la política monetaria del Banco Central es restrictiva a partir del reciente aumento de las tasas de interés y el dólar se debilita. Ese tipo de manejos de expansión fiscal, expansión salarial con contracción monetaria se pueden mantener por periodos muy cortos de tiempo y en situaciones de precios internacionales muy excepcionales. Mantener este tipo de acciones por periodos prolongados arriesga a provocar desequilibrios de precios con la región y con fuera de la región que comprometen a largo plazo el crecimiento. Pero está claro que son medidas de corto plazo para atacar un problema emergente. Lo que pasa es que ahora este tema se internaliza en la inflación, muy probablemente lo que hace que la inflación no va a converger a donde estaba previsto que lo hiciera. Sin embargo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, argumentó que no se comprometerá el resultado fiscal ni la inflación. El resultado fiscal del año no se altera, porque tuvimos en los primeros meses más recursos de lo que teníamos estimados originalmente. ¿Pero vos decís que no puede aumentar más la inflación con estas medidas? No, prácticamente nada. Marginalmente está. ¿Y por qué? Dentro de los formadores de precios, los precios ya la están internalizando. Esta decisión del gobierno del aumento de pasividades, de pensiones y de los aumentos salariales, no creemos que tenga una presión inflacionaria de magnitud en el momento que estamos viviendo. Pero lo que rápidamente ocurre es que hay un leve impacto en los costos de las empresas y un leve impacto en la situación fiscal. Todo eso, la señal que transmite a quien tiene que tomar decisiones es que la economía no está en fase de contracción. Y entonces lo que todo jugador va a intentar hacer, todo agente va a intentar hacer es trasladar a precios ese aumento de costos, por más chico que sea, y eso genera una dinámica. Y a su vez, las expectativas de los analistas y de los quienes forman precios están lejos de converger a una desinflación en un contexto de inflación al alza, con lo cual nadie está pensando que en los próximos año y medio van los precios a moderarse. Más bien están pensando que los precios ahora están retonificados. El que toma la decisión, la señal que recibe es: los precios me aumentaron, los salarios me aumentan, yo aumento precios. La inflación no va a bajar a 9, va a consolidarse en torno al 9% como está hoy. O sea, está en 9,5, en el mejor de los casos va a bajar a 9 y vamos a estar así todo el año. Por otra parte, Alfi argumenta que la política del Banco Central de aumentar la tasa de interés, que evita que el dólar suba, ayuda a contener la inflación. Realmente el Banco Central está reduciendo la tasa de expansión de la cantidad de dinero. Eso lo que ha hecho es la inflación como tal no se ha desmadrado. Eso es cierto. Eso es una gran verdad. Un escenario peor hubiera sido que tomara estas medidas y no tomara las otras. Aquí el punto central es: ¿sigue siendo la inflación un elemento central para el gobierno? Seguramente sí, pero no en esta coyuntura. Ergo, toma decisiones para cumplir con el otro objetivo que el gobierno tenía planteado, que el salario real no caiga, lo cual tiene consecuencias sobre la inflación. Pero como el Banco Central no quiere perder la batalla total con la inflación, lo que va a estar haciendo es contrayendo la política monetaria de manera moderada. Eso como resultado supone apreciación del tipo de cambio. ¿Eso qué te hace? Que el consumo doméstico en Uruguay se tonifique, porque los ingresos en dólares de los uruguayos van a estar aumentando. Pero al mismo tiempo, eso lo que te genera es una pérdida de competitividad para el sector expuesto al resto del mundo. Como hoy los precios internacionales están altos, esto no configura un gran problema para la rentabilidad del sector agroexportador. Lo que pasa es que hay un sector de la población que son las personas expuestas a la competencia argentina. Típicamente el litoral, los comerciantes, o típicamente productores uruguayos que compiten con productos argentinos. Ahí hay un problema. En ese sentido, el gobierno está estudiando medidas como la microimportación para que los comerciantes fronterizos puedan comprar en los países vecinos pagando tasas más bajas, o la anunciada rebaja del IMESI a los combustibles. Yo entiendo los análisis, a nosotros nos toca la realidad, actuar sobre la realidad que es la vida de los uruguayos, y dentro de los instrumentos que tenemos, en la fragilidad económica que uno puede tener en base a el déficit heredado y algunas otras cosas, son las medidas que creemos más oportunas. Pero además, el gobierno analiza medidas adicionales focalizadas en los sectores más vulnerables. Allí son básicamente los beneficiarios o los usuarios de alguna herramienta del MIDES que en las próximas semanas conversaremos con ustedes.
yo hubiera decidido utilizar transferencias a tarjetavientes de la tarjeta Uruguay Social, a personas que reciben asignaciones familiares, de manera tal de que sus ingresos pudieran estar al alcance del aumento de los precios. Hubiera usado una parte de ese dinero o hubiera usado una buena parte de ese dinero. No tengo claro que todos los asalariados del sector privado o todos los jubilados y todos los asalariados del sector público tengan que recibir una compensación de este tipo para enfrentar este momento, que es un momento en el cual todos estamos sufriendo un shock. Cuando me hablan de los jubilados, a mí me entra el pánico. ¿Por qué los jubilados como objeto de población? Porque es rentable políticamente. A mí eso, vamos a hacer política, hagamos política con cuidado, porque todos los jubilados no son iguales. Entonces, elijamos grupos de población y protejamos a la población vulnerable. Probá los nuevos jabones Elite. Ahora la máxima suavidad está en tus manos. Bueno, veíamos ahí al economista Gabriel Odone, quien, como tantos, ¿no? En un principio salieron a criticar algunos duramente al presidente de la República. Después no sé si te quedó la misma sensación. Me parece que a medida que fueron transcurriendo las horas y los días, no te digo que cambiaron su punto de vista, pero que capaz que matizaron un poco, ¿no? Desde la ortodoxia, lo que dicen los libros, a poner más plata va contra la inflación. El propio Isaac Alfi es economista. Yo lo entrevisté y ahí escuchamos algunos pasajes donde decía, bueno, sí, pero no va a incidir tanto en la inflación y puede ser un aliciente para la gente ese aumentito que va a recibir. Sí, no es tan grave, ¿no? Esa es un poco la sensación. Veíamos que Odone, además, él se mostraba más partidario de transferencias directas a los más vulnerables, ¿no? En tarjetas. Focalizado, ¿no? Sí, en asignaciones. Gastar muchos millones de dólares. Decía, en este momento no vas a salir a cuidar la inflación si el mundo se desmadró, no vas a cuidar el déficit fiscal si el déficit fiscal está complicado a todo el mundo. Podés gastar un poco de plata. Bueno, hasta ahora el gobierno anunció que iba a hacer medidas apoyadas y focalizadas en los más vulnerables. La Calle Pou en la conferencia de prensa el lunes dijo, en las próximas semanas va a haber noticias, se están trabajando el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía. El viernes hubo un anuncio que no tiene nada que ver con esto, supongo, sino que tiene que ver con un no dejar de hacer un apoyo a las ollas populares y a los merenderos. Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, de hecho, así lo anunció, ¿verdad? Sí, Martín Lema anunció que se le dará continuidad al apoyo a las ollas populares con merenderos, ahí va, sí. 67 millones y medio de pesos y casi 300.000 kilos de alimentos secos a través del INDA al interior del país, que son otros 25 millones de pesos más. Bien, por supuesto que hay un tema, bueno, somos un país pobre, en la medida que vos estás aumentando los salarios públicos, y sí, de alguna manera estás retrasando el objetivo de llegar a un déficit fiscal mucho más bajo, ¿no? Sí. Porque es una erogación que no estaba prevista. Pasa, pero bueno, en la política y en la vida, claro, sí, que hizo salirse del guión, digamos. Hay un contexto. Yo hablaba con Odone y él me decía, yo le decía, bueno, ¿y cuánto podés gastar? ¿Cuánto puede salir a gastar Uruguay en ayudas sociales directas a lo más vulnerable? Y él decía que el Uruguay hoy podía gastar medio punto de PBI. Eso son unos 300 millones de dólares. El costo de la medida que tomó la Calle son unos 125 millones de dólares. Bueno, hay que ver cuánto más va a gastar la Calle y de qué forma. Sí. Él decía 300 millones de dólares, además no metidos en el presupuesto de forma de que te quede para siempre, sino gastados como se hizo con el coronavirus, con un fondo donde se gastó por única vez. O sea que están estas medidas para los sectores más vulnerables que se anunciarán en detalle en un tiempo, ¿no? Luego los consabidos aumentos de jubilaciones, de salarios públicos, y con los trabajadores privados, estamos hablando de 300.000 trabajadores privados, son los de esos grupos que se iban a negociar el año que viene, y lo que hace el gobierno es anticipar esa negociación. Bueno, por eso Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, estuvo reunido con la gente del PIT-CNT. Estuvo reunido con la gente del PIT-CNT en estos días y bueno, al PIT-CNT le pareció insuficiente. Obviamente las medidas era obvio y el gobierno no se sorprendió con ello. Y una de las cosas que pidió el presidente del PIT-CNT, Pablo Abdala, fue que hubiera un incremento también del salario mínimo nacional. Y
Pablo Mieres lo descartó eso. Dijo que bueno, que ya había habido un aumento del salario mínimo nacional importante que compensaba toda esta alza de la inflación. Y digo yo, ¿se vendrán tiempos de conflictividad ahora? ¿Los sindicatos en pie de guerra? Bueno, a ver, los sindicatos que se ponen en pie de guerra y hacen mucho más ruido son los sindicatos pesados. Y esos en general tienen buenos convenios. Buenos convenios que con recuperación, con cláusulas gatillo. Que contemplan esta inflación, este aumento de los precios en este año. Claro, que tienen eso. Los que tienen mayores complicaciones para negociar son los de gremios no tan fuertes, más débiles. Ajá. Y esos no incrementan de repente tanto la conflictividad. Puede haberla o no. Además también, la calle Pou, si bien dijo que el gobierno no va, si no se ponen de acuerdo, no va a ser el voto que decida para un lado o para otro. Sí marcó la cancha. Bueno, hay rubros que le está muy complicado para que den un aumento. Pero hay otros que han ganado mucho. Sí. Entonces, esos pueden dar. Está bien. Hablando del sector privado, se viene eso, ¿no? El adelanto de las negociaciones y los empresarios con esa queja que dicen, pero por un lado me estás pidiendo que yo no aumente los precios y por otro lado me estás diciendo que le aumente los sueldos a mis trabajadores. ¿Cómo hago con las dos cosas? Me estás cambiando las reglas de juego, ¿no? Bueno, Méndez aclaró, también le salió a los empresarios que no hay cambios de regla de juego. ¿Eso dijo Mieres? Eso dijo Mieres. A ver, cambio hay. Lo que quiso decir Mieres, claro, ¿por qué no hay cambio? Porque estaba previsto que, obviamente, en algún momento, el año que viene, iba a haber que ajustar esa inflación. Claro, porque te ajustes a cuenta de lo... ¿Qué quiere decir a cuenta? Que no es lo mismo que a cuento. Y bueno, según la inflación, y ponele, como aumentan todos los precios este año, si te aumentaban el año que viene, capaz que tienen que aumentar 10. Entonces lo que hacen es, no, te aumentamos ahora a 4, y el año que viene va a ser más suave, va a ser 6. Sí. Ponele, ¿no? Haciendo cuenta de almacenero. Esto es a cuenta del aumento que te tocaría el año que viene. Además, insiste el gobierno, ha sido alfi muy claro en que esto no va a generar una mayor inflación. Hay que ver la película cómo termina, ¿no? Muy bien, lo veremos. Gracias, Bicho, por ese informe. Y ahora quiero recomendarles a todas las familias uruguayas el sistema de Helpline. Ya saben de qué se trata. A través de ese pequeño pulsador, Helpline tiene esa forma de, como un teléfono, ¿no? Pedir ayuda dentro y fuera del domicilio. Helpline son 22 años junto a ustedes al alcance de un botón. Mírenlo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Son las 22:31. Seguimos en vivo en Canal 4. Nos vamos a la última tanda. Vamos a ver cómo está votando la gente. Me dice a muy buen ritmo nuestra encuesta de Twitter. ¿Cómo crees? ¿Cuánto te afectó a vos en el bolsillo este aumento de los precios? Pero tenemos música en vivo como siempre desde Venezuela. El placer de recibir a Rodrigo Calcaño. Y seguimos con más Antiseña porque todo se sabe. A veces me elevo, doy 1000 volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento, y hay veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, que sea difícil. A veces te miro y a veces me dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. Hay veces mi vida, te juro que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir solo es eso, que sea difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no
veces me elevo, doy 1000 volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Bueno, muy bueno. Rodrigo Calcaño, venezolano él, ¿verdad? Venezolano. ¿Cuánto hace que estás en Uruguay? 2 años y medio. 2 años y medio, porque estuvo recorriendo Venezuela, primero como mochilero, después Claro. Brasil. Claro, Y la Venezuela pregunta, de norte a sur, Brasil de norte a sur y bueno, Uruguay. después de Venezuela y Brasil de norte a sur, Uruguay de norte a sur. Son 2 pasos. ¿Y por qué te quedaste en Uruguay? Es la gran pregunta. Porque está lleno de tesoros. Opa. Tesoros musicales, personalidades. Claro que sí. Y mucha libertad. Bueno, gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes por invitarme. Sabes que es un tipo muy espiritual, además, cuando entren a su Instagram van a ver, porque hace Kung Fu, ¿no? Sí, sí. No. Estamos a las órdenes. Eso es espiritual, te revienta patada. Mira lo que dijo, lo que dice el bicho tiene mucha razón. Eso es espiritual, te revienta patadas, dice el Kung Fu. Y bueno, es parte de la espiritualidad también tener un lado salvaje. Un lado No, pero salvaje controlado. Él no explicaba con técnica. justamente, ahí va, cómo es la técnica para controlar el lado salvaje, ¿no? Obvio que tiene origen en el budismo el Kung Fu, ¿verdad? Claro, exactamente. Y el budismo no quería agarrar a piñazo al otro, me imagino. Sí, hay un dicho que dice mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Bueno, y es tu caso. Bueno, nos vamos a ir después en unos minutos cantando una juntos, ¿está? Una de Bob Marley con Rodrigo. Claro que sí. Y ahora, recordame las vías de comunicación, porque así como Rodrigo, bueno, todos los grandes talentos que hay en Uruguay, sean de otros países o sean compatriotas, pueden acercarnos un demo, si quieren venir a tocar acá. Como Pablo. No, a mí ya me bocharon varias veces. No, él quiere que mande un demo y el jurado decidirá si está en condiciones de venir a tocar a Santo y Seña. ¿Cómo se comunican, Pablo? Las estábamos viendo recién en pantalla. Twitter @SantoTV4, también lo pueden hacer a través de Facebook, Santo y Seña, y nos encuentran en Instagram como Santo y Sena 4. Muy bien. Vamos a ver el resultado de la encuesta de Twitter. Vamos a ver. Cuánto está afectando el bolsillo de los uruguayos la inflación. Y el resultado es, mirá vos, parejito. 35% bastante, 35% poco. Ahora la calle dice, no, espera, no aumentamos nada. borremos lo dicho. Pará, salió la 404 a votar ahí. dio un giro en los últimos- 10% nada. ¿Cómo haces para que no te afecte nada? Que pase la receta. Y no, a ver, si tenés mucha plata no te afecta nada. Ya está, es así. Es tan fácil como traer guita, vos sos Pero millonario, no ¿no? sé cómo es. Pero bueno, es lo que la gente ha votado. Más allá de eso es obvio, sí, los precios y la canasta inciden en el bolsillo de las familias, más o menos por algo lo que estamos tratando en el informe central del bicho y bueno, por algo las decisiones del gobierno. Y bueno, yo no sé si afecta a la Dovier, pero vale la pena, ¿eh? Si valdrá la pena sobre el final del programa, nos merecemos brindar con esta cerveza bien fría, con una Dovier. ¿Usted cuál prefiere? ¿Cuál tiene, Pereira? Yo una lager clásica que es pura malta. Yo tengo la LED. Yo tengo una lager porque todo esfuerzo merece su recompensa y nada mejor que una Dado bien fría. ¿Vos, Pablo? Dado Beer, a mí me gustan todas. Dado Beer, la primera cerveza artesanal de Brasil, sabrosa, refrescante, independiente como vos. Dado Beer, probala.
Bueno, señores, nos estamos despidiendo. Saludos, como es habitual. Yo tengo saludos ¿No para saludos? Gaby Machado, que con Estación de Minas le ganó 6-0 a Olimpia. Y para el gran Gonzalo Charquero, que cumple años. Ah, con el Charquero, sí. Saludos a Charquero. Saludos a Charquero. Bueno, yo tengo saludos para Alfredo Morales, de Paso Carrasco, que me pidió. Y Kevin Ojeda, de Barro Blanco, me lo pidió el domingo pasado. Me dijo que le mandara un video porque era su cumpleaños. Pero yo lo vi hoy. Así que, Kevin, si alguien te avisa, acá le mando, Kevin, feliz cumpleaños, Kevin. Bueno, muy bien. Yo le quiero mandar un saludo a Juanchi, a mi sobrino, que se está yendo para Irlanda, así que beso grande, que pases muy bien, que disfrutes, que labures también y que ganes experiencia, aparte de plata, que es lo más importante, ¿no? Acá tenemos un ejemplo vivo de viajar y ganar experiencia. ¿Querés mandar algún saludo, Rodrigo? Sí, a Carolisa. A Carolisa, que estuvo tocando acá, claro, y fue la que me recomendó Rodrigo. Le mandamos un beso a ella y nos vamos con algo de Bob Marley, ¿puede ser? Ahora el ritmo bien rapidito, ¿cómo es? To know now. Oh, I wanna know, I wanna know, I wanna know.